Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí presentes en esta actividad, en este nuestro primer módulo de este gran conjunto de módulos y capacitaciones alrededor de la participación ciudadana, básicamente a los vecinos de Colonia Juárez y a todos aquellos interesados en poder incrementar su conocimiento y sus habilidades para la participación ciudadana. Eso en el contexto del proyecto de presupuesto participativo 2021 y pues estamos aquí presentes para tal actividad. Vamos a estar aquí pues juntos 12 sesiones y pues bueno, hay algunas cosas importantes de comentar previamente a esto. Vamos a estar transmitiendo también en vivo a través de Facebook, además de los aquí presentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar transmitiendo en vivo de manera simultánea. Los presentes gozaron de un material impreso del manual para poder no solamente seguir, sino profundizar alrededor de los temas que estamos viendo. Pero también quienes nos están acompañando desde Facebook, si les interesa obtener este manual, pueden desde luego solicitarlo a través del inbox y con mucho gusto se les hará llegar. En todo momento hay libertad de que si alguna cuestión ustedes quieren profundizarla, hay alguna pregunta, surge alguna inquietud, se quiere realizar algún comentario que enriquezca, pues con mucho gusto pueden levantar la mano, los compañeros de asistencia pasarán con un micrófono para que ustedes puedan comentar lo que gusten o preguntar lo que gusten. Así del mismo modo también quienes nos acompañan desde Facebook podrán desde el chat poder hacer preguntas y desde luego que podremos también a la par, hasta donde el tiempo nos lo permita, estar interactuando, dando respuestas o comentando lo que ustedes gusten. Y pues bueno, dicho esto, pues arrancaríamos con nuestro evento, no sin antes pues transmitirles mi agrado de estar aquí transmitiendo desde este histórico hotel Genève de la Colonia Juárez, que es el hotel emblemático de aquí. Lo que está detrás de mí, de pronto se puede apreciar a lo mejor un poco sí, un poco no, pero está detrás una hermosa fotografía del hotel hace muchos años, por lo menos yo creo que un siglo, en donde el hotel se ve que está vacío, en el vacío todo es pastizal alrededor y está el edificio ahí solito de este lado hay un carro de ese entonces, y de este lado hay un burrito ahí que logró aparecer en la foto. Entonces, bueno, pues es para mí un placer estar con los vecinos de hoy en el contexto de un edificio de aquellos tiempos de ayer. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestro primer módulo de esta escuela de formación. Tiene que ver con la participación ciudadana. Vamos a hablar hoy sobre la participación ciudadana, ya en cualquier momento arranca la diapositiva, y ahí vamos a ver, listo, ahí está. Educación para Todos, Escuela de Innovación Ciudadana en la Colonia Juárez, presupuesto participativo, el título que tenemos, y con eso comenzamos y arrancamos nuestro primer módulo, nuestro primero de los 12 temas, participación ciudadana. Vamos a entrar de lleno al tema. Para hablar de participación ciudadana será importante abordar dos temas que nos permitan precisar más cosas y ampliar nuestro enfoque alrededor de la participación ciudadana. Participar, en principio, por la propia definición de la palabra, nos induce a pensar en formar parte. Participar es formar parte de. Si yo participo es porque formo parte de algo. Yo participo de mi familia porque formo parte de mi familia. Yo soy un partícipe de una fiesta porque formo parte de la fiesta, fui invitado a ella. Del mismo modo, yo participo de la sociedad, participo de la Colonia Juárez porque soy un integrante de la Colonia Juárez, formo parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, formo parte de la Ciudad de México. Participar es formar parte. Y lo que ustedes están viendo de pronto en pantalla, pues nos dice que esta participación podemos entenderla desde dos dimensiones igualmente importantes.
la participación social y la participación ciudadana. Ambas son fundamentales para que una comunidad pueda funcionar de manera eficiente, de manera adecuada y que pueda lograr desarrollo y crecimiento conforme muchos tenemos en la idea, en la mente de cómo quisiéramos que creciera una comunidad. Participación social y participación ciudadana, entonces, son dos dimensiones de la misma participación que vale la pena comprender un poco mejor. Y vamos a hablar alrededor de eso estos minutos. Vámonos con lo que es la participación social. Miren, ahí lo que ustedes están viendo son algunos ejemplos de participación social. La participación social, básicamente, como ahí lo señala, es la coordinación de esfuerzos colectivos, la coordinación de esfuerzos de los seres humanos de manera colaborativa, mutuamente, para lograr el beneficio de los seres humanos, de algunos seres humanos al menos. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos muy representativos de esta participación ciudadana. Participación ciudadana es cuando alguien solidariamente colabora con otro para ayudarlo en algo. Eso es participación ciudadana. Aquí en la Colonia Juárez, si nosotros apoyamos a algún vecino que a lo mejor creemos que está en problema o que de pronto colaboramos con él porque se va de vacaciones y vigilamos su casa mientras no está él para que no le pase nada, no la asalten, y si alguien sospechoso anda por ahí, hablamos a la policía, pues eso ya es participar, estamos colaborando. Esa participación social podemos entenderla como esa solidaridad activa que podemos mostrar unos con otros. Así también podemos tener ejemplos de que la participación social puede servir para lograr objetivos comunes. Participamos con los demás, entre otras razones, para poder lograr metas colectivas, metas compartidas. Ahí vemos a un conjunto de personas que están construyendo un mundito. Y finalmente aquí podemos tener también comunitarios en donde todos decidimos colaborar entre nosotros para lograr esas metas comunes. Queremos un bonito jardín, nos juntamos entre todos y vamos a podarlo, a limpiarlo, a plantar árboles. Queremos una calle limpia, bueno, ojalá y pase la limpia sin problema, pero si no llegara a pasar el camión de limpia, pues entonces nos organizamos entre todos y barremos entre todos. Pero también la participación social nos sirve para enfrentar riesgos o problemas comunes. Como ahí lo menciona, y si recuerdan, los hechos lamentables de los terremotos, tanto del 85 como del 17, que pues dañaron mucho a muchos y que pues se mostró ahí también el fenómeno de la participación social. Grupos de personas poniéndose de acuerdo entre sí para lograr objetivos comunes, incluso también para enfrentar peligros comunes, como en este caso fue el terremoto. Entonces, bueno, la participación social tiene ese gran rasgo. Es la alianza de varios, la alianza de muchos para lograr fines colectivos, metas que puedan beneficiar a personas, a algunas personas, muy definidas. Si nosotros vamos a hacer participación social para el parque, pues los beneficiarios van a ser en general todos, pero particularmente los que van y usan ese parque. Si vamos a organizarnos para conseguir lámparas, mejor iluminación en las calles, hay una idea muy clara de quiénes van a ser los beneficiarios de esa participación. Los que caminan por esa calle, los que van a transitar por esa calle. Entonces, bueno, la participación social es algo que ahí está, es algo muy humano, es algo que no puede perderse, antes bien debe de incrementarse y es una dimensión de la participación. Es una forma de interpretar la participación que ahí está presente y que me parece que ahí ha estado siempre y no debemos de perder. Pero también está esta otra dimensión, que es la participación ciudadana, que es relativamente nueva. Aunque ya hemos hablado de la participación ciudadana desde hace 30, 40 años, realmente apenas la estamos empezando a vivir como fenómeno de realidad.
es un fenómeno bastante nuevo. Nuevo una generación. Realmente no era un fenómeno de hace muchos años, es reciente. Y entonces, bueno, entendamos esta otra forma de participación. Reforcemos por lo pronto nuestros conocimientos de lo que ya mucho hemos escuchado sobre esto y tratemos de entenderlo y juntarlo con la participación social. La participación ciudadana lo que busca, como ahí lo menciona, es coordinar esfuerzos colectivos para lograr fines, pero que beneficien a todo el sistema. La participación social beneficia personas, principalmente personas. La participación ciudadana beneficia a todo el sistema social. Por eso de pronto es un poco latoso entender este tema, porque es un poco más difícil de digerir, está un poco más alejado de nuestra realidad cotidiana. Oye, ayúdame a ayudar personas. Ah, claro, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues aquí es una persona que tiene hambre, que tiene frío, esta persona que se quedó sin casa, esta persona que anda buscando una dirección. Está muy claro. Pero si tú invitas a alguien, oye, te invito, vamos a beneficiar, a ayudar el sistema, me pierdo. ¿Qué es eso? O sea, beneficiar, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo, no me queda muy claro. Entonces, bueno, la participación ciudadana tiene esta característica, de que es un tipo de participación que tiene aspiraciones bastante más altas, de mayor alcance, pero por lo mismo de condiciones más abstractas, y por eso de pronto su dificultad de entender. Y por eso nos damos estos minutos para rebotar esas dos dimensiones y entender que ambas deben de existir y que son importantes. La participación ciudadana, por lo que les estoy comentando, tiene la condición, la circunstancia, de que es bastante más difícil de entender y también de provocar que la participación social. Por lo que estábamos comentando ahorita. Ayúdame a ayudar al vecino que se le quedaron las llaves de su casa adentro, él está afuera y pues no puede cómo entrar y pues vamos a ver si entre todos lo ayudamos. A lo mejor hay por aquí algún cerrajero o alguien conoce uno y puede ir por él, o a lo mejor hay manera de brincarse la barda y entrar a la casa y sacar las llaves. Es participación social, vamos a ayudar al amigo. Y participación ciudadana, oye, ven, ayúdame, vamos a hacer participación ciudadana. ¿Cómo? Con mucho gusto, te ayudo. ¿Qué hacemos? Vamos a lograr más democracia en la colonia Juárez. Ajá, ¿y eso cómo es? Entonces ahí es donde empieza un poco el problema. Y entonces analicemos un poco esas pequeñas diferencias en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Vean, analicemos un poco. La participación social es bastante fácil de entender porque la participación social incluso existe hasta en el medio natural, porque la participación social es un acto natural. Por eso no hay que estudiar nada, no hay que saber nada, no es necesario tener un doctorado, no es necesario leer nada para activar la participación social y ayudar a alguien en un temblor. O ayudar a alguien que está en problemas cuando chocó un coche. Porque es una conducta natural, tan natural que ni siquiera es privativa del ser humano. Otras sociedades de otras biologías en el planeta también tienen participación social, como en esos casos. Un chimpancé que siente ánimo de amistad o está consolando a otro ante la muerte de un hermano, de su mamá, es una conducta de participación social en una sociedad no humana. Los leones cazando también. Es una conducta de participación social. Las abejas. Es una conducta de participación social en otras sociedades que no son necesariamente humanas, pero eso nos refleja que la participación social es algo que está puesto en nuestra conducta natural. No es necesario hacer demasiado o aprender demasiado
para que exista el impulso hacia la participación social. Aún a veces es difícil. De repente los humanos a veces somos más resistentes al instinto natural y, oiga, vecino, vamos a juntarnos todos para limpiar el jardín. Y pues, si ustedes cuentan casas, pues hay como 150 vecinos y a la mera hora limpiar el jardín nomás van 15. Y a veces ni 15, y a veces 3. Entonces, aún para eso somos resistentes. Pero bueno, imagínense, si para esa conducta que de pronto es de naturaleza instintiva, como la participación social, imagínense lo complicado de provocar la participación ciudadana. Por eso la participación ciudadana tiene más dificultad, porque imagínense con lo que tenemos que lidiar. Para poder provocar la participación ciudadana, que no es natural, la participación ciudadana no es natural. La participación social sí es natural, la participación ciudadana no. La participación social es un instinto de colaborar para lograr cosas comunes o defendernos de riesgos comunes. Pero la participación ciudadana es una abstracción, es unir esfuerzos para tener un mejor sistema social. ¿Y qué es eso? Híjole, eso es una abstracción que implica conocer distintos conceptos como los que ahí están. Espérate, para hablar de participación ciudadana primero hay que tener una noción común de qué es y qué entendemos por democracia, libertad, derechos humanos, transparencia, legitimidad, gobernanza y pues los que están viendo por ahí. Entonces, si alguno de ustedes o alguna de ustedes se ha preguntado en algún momento, especialmente aquellos que están en las Copaco o han tenido la oportunidad de tener algún papel de liderazgo dentro de la comunidad, si alguna vez se han preguntado por qué demonios a la hora de participar en las asambleas prácticamente no viene nadie o nadie quiere estar, es por este fenómeno, porque es muy complicada la participación ciudadana, mucho más complicada que la participación social. Si juntar vecinos para lograr ponernos de acuerdo y hacer un esfuerzo para conseguir mejor seguridad en una calle o en un conjunto de calles, si eso es difícil, es muchísimo más difícil tratar de convencer vecinos que nos ayuden para lograr una mejor gobernanza en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Por qué? Pues porque son abstracciones. Entonces, bueno, esto nos da una pista, de pronto, de la importante distinción que hay que entender de estas dos dimensiones. Porque esto nos sirve como herramienta de trabajo a los que estamos colaborando en el liderazgo vecinal. A quien está en una Copaco o en alguna función de rol participativo relevante, que tenga un liderazgo, que le guste trabajar con la gente, debe tener bien calibradas estas dos dimensiones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy trabajando participación social o estoy trabajando participación ciudadana? Si es participación social, es un cierto público, son ciertas características. Si es participación ciudadana, es un público con otro nivel de ambiciones, con características distintas. De tal manera que entonces nos ayude como herramienta de trabajo a todos los asistentes y a los Facebook videntes, de tener precisados estas dimensiones. Hasta aquí, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta o a través de las redes, si hay algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta que haya por ahí. Nada más, perdón, le van a pasar el micrófono para que pueda quedar grabado y lo puedan ver. Año 2021 del tercer milenio del siglo, en donde la participación ciudadana debería de ser más elevada,
En esta ciudad, en esta megalópolis, hay centros de los más especializados en el mundo. Hay toda una cultura de la legalidad, de la democracia. Y cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de democracia ciudadana y de instituciones ciudadanas. Debo de destacar que hasta ahora su conferencia es muy buena y efectivamente usted describe los rasgos que hay en una megalópolis como esta, que tiene muchos problemas precisamente por eso. Es decir, no es de que no haya cultura, al contrario, hay que elevar la cultura de participación ciudadana para que los foros ilustren más en la configuración de parlamentos ciudadanos, ¿sí? En donde estén viendo el conjunto de problemas que tiene la ciudad. Ahorita en la ciudad este día hay una movilización de las mujeres de todo el país. ¿Es justo o es injusto? Pues es justo. Vivimos nunca había pasado en la historia universal el anclaje de la economía universal. Y en realidad disfrutamos de una megalópolis pues que tiene servicios terciarios como es comercio, finanzas, pues grande, ¿no? Muy significativa, pero que también tiene una gran cultura. Entonces, es complicada el acercar a la participación ciudadana a sectores de parlamentos muy amplios para que se vean el conjunto de problemas. Yo creo que este evento inicia bien, donde se va a ver el presupuesto, los recursos, porque efectivamente adolecemos de una ciudadanización del sector económico para poder desempeñar creativamente nuestra función de comunidad ciudadana, ¿no? Entonces, digo, yo creo que va bien, nada más quería hacer este breve comentario y bueno, que usted tenga confianza para que haya cada vez más porque esta es la primera sesión, entonces que hayan 10 que concluyan con un buen ciclo de participación del presupuesto ciudadano de la demarcación. O es de la cual, no es de la demarcación, ¿verdad? Todo el evento es de la demarcación. Es de la Colonia Juárez. Los próximos Bueno, los 12 módulos son de la Colonia Juárez. Están pensados para vecinos de la Colonia Juárez y los que nos quieran acompañar, desde luego también invitados. No es correcto. Gracias. Muchas gracias y bueno, su comentario me entusiasma. Digo, hasta me dan ganas de hablar de lo que sigue, porque son los mecanismos de participación ciudadana, es mucho de lo que usted ha descrito, muchísimas gracias, pero lo veremos en su momento en el módulo correspondiente. Muy amable por su comentario. No sé si hay algún otro más. Si no, pues seguimos con nuestra presentación. Bien. Decíamos que la participación social entonces y la participación ciudadana, ahí están.
más la participación social, porque esa nos ha acompañado desde siempre, desde que somos seres humanos y ha estado inherente a la vida de las sociedades. Incluso en la vida de la Colonia Juárez, ahí está. Y se perfecciona, se actualiza, pero finalmente ahí está presente como una actividad de colaboración para solucionar problemas de las personas en problemas muy específicos. La participación ciudadana, esa novedad de hace apenas unos 30 años, pues es lo que tenemos que fortalecer, justamente como lo acaba de comentar el participante, pues realmente tenemos que fortalecer la ciudadanización. ¿Cómo hacer que cada vez más vecinos de la Colonia Juárez y en general cualquier persona que también está alrededor de nuestro contorno y entorno social, podamos incrementar nuestra capacidad de poder mejorar toda la ciudad, que significa la colonia, la alcaldía y la propia Ciudad de México, que de hecho por eso el nombre instintivamente de ahí deriva. Ciudadano es el que cuida la ciudad. Ciudadano es el que se preocupa por el todo. Por eso de ahí el nombre. Entonces, bueno, aquí vemos que una de los obstáculos de la participación ciudadana, remarcando, es que con la participación nos queda muy claro qué obtendremos en lo individual. Vámonos a organizar para podar el parque. Nos queda muy claro qué es lo que vamos a obtener, un parque bonito. Vamos a organizarnos porque en esta calle ya no asalten. No, está muy claro el beneficio que vamos a obtener. Vamos a organizarnos para que en estas cuadras estén bien iluminadas de noche. Todos tenemos una idea muy clara de qué vamos a obtener. Calles iluminadas. En el caso de la participación ciudadana, su complicación, insisto, es de que no queda demasiado nítido qué vamos a obtener. Vamos a organizarnos para que haya una mejor calidad de voto en Cuauhtémoc. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a organizarnos para que se logre tener un buen legislador para la Cuauhtémoc. Ajá. ¿Y qué vamos a obtener? De repente ahí nos perdemos, algunos tienen una idea, otros otra, ¿y qué vamos a obtener? Un buen representante que gestione cosas, un diputado que haga buenas leyes, alguien que impulse más bien decretos y proyectos para la colonia, alguien que interceda para poder impulsar temas de normatividad, desarrollo urbano para la alcaldía y la Juárez. ¿Qué significa tener un buen legislador? De pronto ahí no hay una visión muy compartida. Entonces, bueno, ahí están las dos dimensiones y con esas vamos a lidiar. La participación ciudadana no tanto, la social no tanto, porque ya dijimos, esa ya la traemos desde muchos años atrás. De pronto estamos aprendiendo, realmente, muchos estamos aprendiendo, aquí no habemos expertos, todos estamos aprendiendo, aunque parece un largo tiempo, 30 años de cultura, de impulsar la cultura ciudadana, finalmente todavía son pocos. Todos estamos aprendiendo a entender, a comprender y lo más importante, a vivir la parte ciudadana. Entonces, con esto arrancamos, con eso estamos empezando y por eso es importante atender y entender esos temas de pronto de inicio con esta charla. Muy bien. Entonces, estas dos dimensiones, participación social y participación ciudadana, son como dos colores. Bueno, no sé si alguien sepa más de colores que yo, pero creo que si tú mezclas, para sacar el verde, ¿qué colores hay que mezclar? Azul y amarillo. Tú sabes de colores, yo no me acuerdo, francamente. Pero bien, si tú agarras azul y agarras amarillo, sale entonces el verde, así es, ¿verdad? Ok, bueno. Es lo mismo. El azul, hagan de cuenta que es la participación social. Esa no debe de faltar, no la suelten. La solidaridad mutua es importante que exista, permanezca, ahí esté. Pero ahora mezclemos el amarillo.
Si queremos un verde, tenemos que mezclarle algo más. El amarillo es la participación ciudadana. Necesitamos un nivel. Ah, pues ahí está. El verde. Son los colores. Azul, amarillo, verde. Ahorita vamos a entrar, vamos a ir a un receso. Después de ese receso, vamos a entrar a comprender un poco con más detalle por qué es importante hacer esta mezcla. Porque hoy en día no basta ya la participación social. La participación social por sí misma ya no es suficiente para enfrentar cambios tan importantes que se nos vienen en sociedades cada vez más complejas, que como lo dijo maravillosamente bien quien intervino hace rato, la metrópoli nos gana. Todo el fenómeno de urbanización nos está ganando. Y bueno, me parece que la colonia Juárez está precisamente enclavada en un polígono geográfico en el mero centro de vida de la Ciudad de México. Y entonces la urbe pues empieza a ser lo que hace años, seguramente cuando a lo mejor la colonia Juárez era una colonia bastante menos densa, con bastante menos habitantes, bastante más tradicional, pues seguramente era más fácil de coordinar acciones sociales dentro de la colonia. Pues ya no. Ahora que nos hemos urbanizado, toda la ciudad, todas las colonias, también la Juárez, pues se han hecho más complejas. Lo que era fácil de atender antes, ya no es fácil de atender hoy. La urbanización nos ha ganado. Digo, el INEGI nos lo ha revelado. Desde que se tienen censos poblacionales y se mide el número de personas que viven en el país, desde 1950 hacia acá nos hemos hecho fundamentalmente urbanos. Todavía en 1950 la mayoría de la población era lo rural. Pocos vivían en la Ciudad de México. Pero el censo nos ha revelado que ya prácticamente poquito más del 80% de los mexicanos vivimos en contextos urbanos, en ciudades. Y México, siendo la más importante y la más grande del país, desde luego que se ha hiperdensificado. Y eso nos genera de repente importantes consecuencias. La primera, que todos nuestros procesos, cualquiera, se hace sumamente más complejo. Y literalmente cualquiera. Si en un momento dado, hace 30 o 40 años, bastaba con que nos reuniéramos 10 vecinos para tomar una decisión y esa decisión materializarla en 3 días, podar el jardín, barrer una calle, gestionar con la delegación o lo que hubiera en aquel entonces algún beneficio, pues podía ser algo rápido, no se requería tanto trámite, no se requería tanto tiempo, la gente era de fácil acceso porque todos nos conocíamos. Hacer eso mismo hoy en día ya no es tan fácil. Porque ya no nos conocemos todos, el alcalde ya luego ni es de aquí, las gestiones ya no son prácticamente de palabra, hay trámites, alguien ha ido al CESAC o a la ventanilla única, pues ya hay que pasar por ahí. O sea, oiga, vengo porque hay un problema ya en mi colonia, ahí en la Juárez tenemos el problema de que tal semáforo y tal semáforo se descompusieron y está haciendo un caos. Ah, ok, entre usted a www.alcaldía Juárez, y ahí inicie su trámite, mándelo por internet, manda con su firma electrónica y en tantas horas o en tantos, le van a dar un código y con eso le da seguimiento. O sea, tan solo decirlo da flojera. En fin, ya las cosas no son como antes. Por eso la participación social ya no alcanza. Necesitamos incorporar la participación ciudadana. ¿Qué dijimos? La participación ciudadana, la participación social nos ayuda a resolver problemas inmediatos de la gente, pero la participación ciudadana nos ayuda a mejorar todo el sistema. Por eso es importante ahora esta otra, la participación ciudadana junto con la social, haciendo esa combinación en donde azul y amarillo den ese verde que todos queremos, que será la comunidad saludable que todos queremos ver en la colonia Juárez. Vámonos al receso, 10 minutos y continuamos. Muchas gracias.
Me ha gustado lo que le pusimos para servicio de ustedes, estar un rato aquí agradable, aquí con los vecinos de la Juárez, en esta rica tarde-noche. Tómenlo como una rica velada de variante cultural, pero ahora de cultura cívica. Vamos a ir profundizando más en nuestros temas. Bien, ya hablamos un poco de participación ciudadana, la participación social, la participación en conjunto, aquella que requiere una comunidad saludable. Vamos a hablar ahorita de un tema más, de un tema muy importante. Vamos a hablar del sentido público de la vida. Ese que de pronto no tenemos tan desarrollado los mexicanos, quien sí no se sienta aludido, estoy hablando en general la estadística, pero que tenemos que aprender a desarrollar de aquí en adelante todos. El pensar con sentido público. ¿Quiénes de ustedes han participado en alguna reunión vecinal con motivos de seguridad pública? Levanta la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La niña sí, los adultos no. La niña ya para levantar la mano. Bueno, díganme ustedes, en esa reunión de seguridad pública, ¿qué ven? ¿Qué se ve? ¿Qué platican? Ajá. Uh-huh. Platicamos de todo lo que implica, ha habido hasta pues asesinatos dentro de la colonia, ha habido Ajá. 2 casos que no sabemos qué pasó con algunas niñas, en la casa en la calle de, ahorita no recuerdo, que hay un campamento en donde hay gente que está abusando del espacio y que no sabemos por qué motivos no nos ayudan a quitar a esta gente que destruye el paso, que abre coladeras, o sea, ya la policía no puede hacer nada. Uh-huh. Y ahora otro de los problemas graves que tenemos es que no le dejan al policía actuar, ya lo tienen en este momento atado de manos. O sea, que no puede levantar a esta gente, que no puede levantar a la otra, que no puede llamarle la atención. Además, ya no los ciudadanos ya no le hacen caso. Aquí hay mucha, en la colonia Juárez, hay mucha gente que viene de paso, no vive aquí. Y viene y hace cosas que no debe de hacer, y los policías a veces son pocos. Ahora ya agreden hasta a los policías. De todas estas cuestiones son de las que hablamos de seguridad, y que en un momento dado no encontramos la forma de, pues nos apoyamos, centramos, pero luego yo creo que no está bien. Y a ver, ustedes, cómo tienen atados a los policías de mano. Ustedes presentan los casos particulares a los policías, y ellos toman nota, y después tratan de atender el tema uno por uno. ¿Y se han sentado con el policía a ver el plano de la colonia y hacer estrategia? Sí, hacemos, bueno, ellos intentan, por ejemplo… ¿Pero con ustedes? Sí, con la gente criminal ahora cada vez tiene otras estrategias. Por ejemplo, los que asaltan en motocicleta. Ellos se van ahora en sentido contrario y a la patrulla no puede, las bicicletas… ¿Y ustedes han armado una estrategia con los mandos de policía para ver cómo abatir el fenómeno? Sí. Muchas gracias. Estoy a punto del llanto. Es que miren, voy a platicar. Yo soy de Iztapalapa, tierra brava, muy difícil. Juanito, bueno, hablemos de Los Ángeles Azules, para dejar un mejor sabor de boca, pero
Bueno, en Iztapalapa les voy a platicar un poco cómo suceden las reuniones de seguridad pública, porque estoy a punto del llanto porque me da gusto que ustedes ya están entrando a un terreno que es pensar con sentido público. En Iztapalapa todavía no. Bueno, allá ¿cómo sucede? Realmente son muros de lamentaciones donde van muchos vecinos que quieren seguridad y pues, de repente hablan de que en mi calle hay borrachos, en mi calle tiran cascajo, en mi calle tiran perros muertos cada 8 días, o sea, todo tipo de cosas. Los policías están apunte y apunte. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Frente a qué zaguán? ¿En qué esquina? ¿En qué hoyo? ¿En qué bache? O sea, anotan. Y después, ¿cómo pueden? Mandan el servicio ahí más o menos, pues yo creo que algo medio mandan y de repente pues ya no mandan nada y se olvida el tema. Y después pasa otro tiempo y otra junta vecinal y los prosiguen los mismos problemas y más los que se agregan con el tiempo y finalmente no hay, es un cuento de nunca acabar. Y finalmente no se soluciona gran cosa. Y eso se debe a que todavía en México no tenemos un pensamiento con sentido público. Y vamos a hablar un poco sobre eso porque ese es fundamental. Todos los ciudadanos, todos los vecinos de la colonia Juárez y de cualquier parte, pero especialmente todos aquellos que tienen alguna función líder, los que están en las Copacos, por ejemplo, deben de tener muy bien desarrollado el sentido público. Y el sentido público no es otra cosa más que lo que viene aquí, que es sentirnos todos responsables de todos. Así de simple. Así de simple y así de complicado llegar a ese terreno. Pensar con sentido público es tratar de elevar el nivel de óptica para entender un fenómeno y para entender las consecuencias de las acciones de cada quien respecto a otros. Pensar con sentido público es pensar cómo podemos obtener beneficio para todos de conjunto con las acciones que realicemos. Y veamos, analicemos un poco. Si hablamos del pensamiento con sentido individual, si se fijan, ahí están las personas, cada quien en su pedacito de rompecabezas. Lo que les comenté que pasa allá en mi tierra, que es, yo vengo aquí a pelear que la patrulla vaya en la entrada de la escuela porque mis hijos van a la escuela y en la entrada hay un coche negro que se pone todos los viernes en el mediodía y no vaya a ser que se quiera robar un niño o que les venda droga. Entonces quiero que vayan. Y va la vecina que dice, en mi calle, que es una cerrada, ahí se meten a drogar a la gente y en la noche y es peligrosa, pasan los hijos de la escuela a tal hora y pues no vaya a ser que un día los quieran asaltar o hasta los envicien, man. Y así cada quien en su pequeño rompecabezas está jalando su propio tema para su propio sí. Y entonces, bueno, pues el pensar con sentido individual no es malo. Desde luego que no es malo, cada quien va a pedir lo que le toca para cada uno en respecto a lo que necesita. Si mi problema es que aquí en esta calle vienen y se ponen a tomar y con música alta, tales días, tales horas, lo que me interesa es que vengan y los quiten, los disuadan, los multen. Y si aquí los coches ya se les hizo costumbre que se estacionan enfrente de la cochera y no los encontramos, pues yo necesito que venga alguien a infraccionar, quitar la placa, se lo lleve la grúa, algo que haga. Estoy de acuerdo, sí, lo individual no va a salir de nuestras vidas, es importante tenerlo presente. Cada quien siempre tiene una parte del rompecabezas, donde ahí va a estar realizando acción, esforzándose porque ese rompecabezas en el que está viviendo, el de cada quien, pues tenga algún beneficio, algún efecto. El problema es que el pensar con sentido individual lleva dos complicaciones importantes, o dos limitaciones. Primero, el pensar solo con sentido individual. Cuando nos enfrentamos a problemas comunitarios como los que puede haber aquí en la Colonia Juárez y en cualquier otra parte de México o de cualquier otra ciudad, si solamente pensamos con sentido individual, resulta
que el pensamiento individual es útil para resolver asuntos individuales, a veces, pero francamente es poco útil para resolver problemas públicos. Fundamentalmente porque el pensamiento individual está diseñado o tiene como objetivo solucionar problemas individuales, no problemas públicos. Y entonces, si solamente con pensamiento individual, aunque estemos sumando de los de todos, si solamente actuamos con base en pensamiento individual, no estamos atendiendo problemas, estamos mitigando síntomas, solamente eso. Y esa es la gran limitación. Es que sí hicimos un ejercicio colectivo, sí tenemos una actividad pública porque vino mucha gente. Sí, pero todos están en la frecuencia, como aquí hay muchas personas, pero todos están parados en su pedazo de rompecabezas individual. Y entonces, pensando así en lo individual, el primer obstáculo es de que no hay concentración hacia el verdadero problema, solamente estamos pegando a los síntomas. Es que quiero que venga la patrulla para el coche que se estacionó, lo va a quitar, el problema es que vendrá otro y se estacionará. Quiero que venga aquí para quitar el coche negro de esta escuela, ya vino, lo quitó, el punto es de que se va a ir a otra escuela. Entonces, mientras funcionamos así, algo logramos, sí, pero el problema ahí va a persistir, el problema solo se va a mover o va a mutar, porque no le estamos pegando al problema, solo a sus síntomas. Iba a comentar algo. El micrófono. Ajá. Si vienen las juntas, vemos un grupo que vemos por toda la colonia, hay también personas que ven solamente por su situación personal. Y eso que usted dice es muy cierto, divide. No sé, habría que ver si a través del curso vemos estrategias para hacer que esos problemas sean realmente, bueno, tratar de cambiar para que la gente vea por el bien común toda o la mayoría, no nada más unos cuantos. Bien, este curso lo que busca es eso, es una sensibilización global. Ojalá y pudiéramos meternos a la estrategia, aunque no es el objetivo de estos módulos, son módulos formativos, pero ya habrá algún momento, en algún momento quizás que podamos coincidir y, cómo no, con mucho gusto, armar estrategia, porque es lo que hace falta. En serio que con lo que usted comenta hasta me dan ganas de mudarme a La Juárez, porque allí en Iztapalapa realmente, les digo, es únicamente atole con el dedo, porque ¿qué es lo que se logra? Solo se mitigan síntomas y eso a veces. Medio va la patrulla aquí, pero ya que le pegó al síntoma, el síntoma es síntoma, no soluciona problema, se va a mover. Le pega al borracho en la noche, pues se va a ir a las 10 de la noche, pero ahí va a seguir. Se mueve el coche que estorba, llegará la camioneta. Se mueve el vendedor de dulces dudosos de afuera de una escuela, se va a ir a otra, un kinder. Entonces, si solo atendemos síntomas, solo se mueven, cambian de lugar, cambian de horario o de modus operandi. No estamos atendiendo problemas, estamos solamente mitigando síntomas. Ese es el primer obstáculo del pensamiento, de pensar solamente con sentido individual en estos casos. El otro obstáculo, la otra complicación del pensamiento individual, de pensar solo con sentido individual. Sí, ¿había una pregunta? Sí. Adelante. Mire, en términos de seguridad, es un eje sustancial de esta colonia. Esta colonia geográficamente está alrededor de la Cuauhtémoc, de la Roma y de otras colonias del centro. Pero aquí es muy importante, a esta colonia corresponde SEGOV, la Secretaría Gobernación. A esta colonia corresponde una serie de servicios bancarios. Está, por ejemplo, la red de transporte del RTP hacia la parte
del centro. Y si vemos los límites con la parte de lo que es el Monumento a la Independencia, propiamente lo que es Reforma, lo que corresponde al área de Reforma de la Juárez. Vemos que está ni más ni menos que la Embajada del Japón, la Embajada de los Estados Unidos, hay otras embajadas, está la parte financiera y ante todo también hay una serie de movimientos sociales que se manifiestan aquí, que consiguen su libertad aquí mismo. Es decir, aquí vecinos, residentes, son pocos, no es una... Pero en realidad el hábitat poblacional, estamos hablando probablemente de 100,000 gentes diarias, que pueden llegar hasta 200,000 gentes diarias que habitan la colonia Juárez. Hay centros de educación, está, por ejemplo, la bancaria. Bueno, si empezamos a situar una sociología demográfica de lo que implica el hábitat y el movimiento vivo de la colonia Juárez, pues no somos nada más los 5,000 o 7,000 residentes, sino somos lo que yo había señalado, 100,000, 250,000. Y también no es una zona turística, ¿no? Entonces, todo ello, y aparte es parte del manifestódromo nacional, ¿sí?, del centro histórico de la Cuauhtémoc. Entonces, por aquí pasa todo. Está el Monumento a la Revolución. Desde ese punto de vista, pues, calibremos los problemas de seguridad. Es cierto, aquí está la Secretaría de Seguridad Pública y la de la ciudad y la federal, es cierto. Pero con todo ello, el problema de seguridad sí tiene que ver con la manera en donde la parte de las ciudades perdidas también aquí se manifiestan. Las ciudades vulnerables aquí se manifiestan. Y ante todo hay que decir que es una colonia semirresidencial en donde hay una gran cantidad de comerciantes. O sea, por excelencia hay muchos comerciantes que residen en esta colonia. Y toda esa variedad de personas es lo que hace que se vuelva sumamente importante que tengamos una idea muy clara del pensamiento con sentido público de parte de los líderes de la colonia, porque efectivamente, de acuerdo a los mapas referenciados y del censo del INEGI, en el polígono de la colonia hay actualmente, números cerrados, 12,000 habitantes. Pero efectivamente son por lo menos 10 veces más los que transitan, usan la infraestructura de la colonia Juárez, conviven con nosotros y de pronto entonces, traduciéndolo un poco en los términos de lo que estamos viendo, del tema que estamos atendiendo, cuéntenle entonces muchísimas, 10 veces más visiones con sentido individual, interactuando para intereses en lo individual. Y la gente que ve en Reforma 222 tiene intereses individuales alrededor y funcionando dentro de la colonia muy individuales en el sentido como aparecían aquí en la diapositiva de los pedacitos de
de rompecabezas individuales de cada quien, ¿no? Entonces, hagan de cuenta esos, pero muchos, o sea, 100,000. Sí, coincido, yo calculo que más o menos eso, por lo menos 100,000 son los que transitan, conviven en la colonia como población flotante, y que dentro de ello están, pues, el menor número, que son los 12,000, suponiendo que el INEGI, que fue en 2020, a lo mejor algunos ya fueron, pero 10, 12,000 serán los residentes efectivos de la colonia Juárez actualmente, y que bueno, entonces, eso, ¿cómo le hacemos para poder funcionalizar esta parte del pensamiento con sentido público en un contexto en donde los pensamientos individuales son lo predominante? Y que dijimos que una primera complicación es que si solamente nos atenemos a los pensamientos individuales, con la gravedad incluso de la población flotante, pues tenemos el problema de que solamente estamos atendiendo síntomas. Pero hay otro problema de fondo muy importante, que no solamente estamos atendiendo la parte superficial de los síntomas. Con esto estamos reduciendo el efecto de toda intervención gubernamental. ¿Por qué? Porque no solo en cuestión pública, en cualquier cosa, en los negocios personales, hasta para hacer la comida en la casa, si hay una estrategia planeada para efecto colectivo, los recursos que se usan rinden de una manera. Si lo hacemos con pensamiento individual, rinden de otra manera. ¿Quiénes de aquí cocinan para la familia? Usted cocina para la familia. Usted cocina para la familia. Ok. ¿Qué método utilizan? ¿Cocinan pues en alguna ollita o algo para los 2, 3 miembros de la familia o más que haya? ¿O les ofrecen un menú y que ellos elijan y usted prepara lo que cada quien guste para el día? ¿El menú? Ay, ¿cuándo me invita a su casa? Lo general es que en defensa propia, quien cocina para la familia, cocina en montón para que pues todos coman lo que se cocine, ¿no? Digo, a lo mejor alguien, pues por gusto y a lo mejor por gusto personal, pues ahora sí que cocina a la carta, pero en general, por defensa propia, cocinamos en conjunto. Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros atendemos solamente síntomas en una comunidad, estamos desgastando los recursos públicos de manera innecesaria o de manera mucho más intensa que si lo hiciéramos con pensamiento estratégico. Y entonces, la patrulla, ¿cuántas patrullas tiene asignada Juárez? ¿Y cuántos cuadrantes hay? Tienen varias patrullitas aquí. Okay. ¿Y un cuadrante? Denme un ejemplo de un cuadrante. De la parte puntiaguda hacia Lieja. Es un cuadrante. Una patrulla. Pero entonces tengo una patrulla. Si algo pasa en el Metro Sevilla, le toca a esa patrulla. Y si algo pasa frente a la Secretaría de Salud, le toca a esa patrulla también. Bueno, miren, ¿cómo funciona la delincuencia? Y ni siquiera estoy hablando de la delincuencia organizada. Voy a hablar de la delincuencia, la doméstica, la no organizada. Hasta la no organizada tiene su estrategia. Por eso tenemos que pensar con sentido público, porque hasta los
Los desorganizados que se dedican al mal tienen su estrategia. Por eso nosotros tenemos que tener estrategia. Y es muy común en Iztapalapa, aquí en cualquier parte del mundo. Si yo voy a hacer algo malo frente a la Secretaría de Salud, le voy a hablar a la patrulla del cuadrante diciendo que está pasando un zafarrancho afuera del Metro Sevilla. Y la patrulla se va a ir para allá, mientras yo hago acá lo que tenga que hacer. Y entonces, cuando no hay una organización ciudadana que prevenga ese tipo de conducta estratégica de parte de los maleantes, cuando solo pensamos en nuestra necesidad individual y no tomamos en cuenta la estrategia que están tomando los que hacen cosas malas en la Juárez, pues entonces estamos descuidando a la Juárez, le estamos negando anticuerpos suficientes para poder reaccionar ante fenómenos de ese tipo. Y entonces van a saltar con toda confianza, saben que cuentan con, ¿cuántos minutos hace una patrulla en hora pico? Bueno, ya ni hora pico, una patrulla en el día, de Sevilla a Lieja. En teoría, pues no más da la vuelta, ¿no? Pero ¿cuánto tarda cuando hay tráfico ahí? 20 minutos. Ahí pensaba 2 minutos. 20 minutos de Metro Sevilla a Lieja. No, pues está delicioso. Mando a la patrulla una emergencia falsa a Sevilla, asalto en la Lieja y tengo como 15 minutos y me voy tranquilo con 5 minutos más de comodidad para hasta me voy caminando. Y es más, en una de esas hasta me voy al Metro Sevilla. Entonces, se dan cuenta. Si nosotros no tenemos un pensamiento estratégico que da el sentido público, si todo lo dejamos en aras del pensamiento individual, lo único que estamos haciendo es de que los recursos públicos se gasten en solucionar y mitigar síntomas aislados, pero estamos entonces desgastándolos en los síntomas y entonces ya no hay recurso después para estarlo aplicando en las cuestiones estratégicas. Y entonces puede pasar también que la patrulla diga, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor en esa práctica resulta que por alguna razón es común y es estratégico o debería ser estratégico que la patrulla esté vigilando muy bien cierto rumbo de la colonia? A lo mejor es muy clave las estadísticas dicen que por el número de asaltos, por el modus operandi, por la forma, la inteligencia policíaca diría que tendríamos que estar cuidando específicamente tales calles alrededor de Bucareli. Sin embargo, como tenemos sobrecargado el sistema con las peticiones de atención para síntomas a mitigar, pues entonces la patrulla se la pasa mitigando síntomas y ya no le da tiempo o deja hasta el final la parte estratégica. Ay, ¿por qué la va a dejar hasta el final? Simple, si los síntomas se los dijeron los vecinos y los vecinos fueron los que le exigieron a la patrulla que fuera a mitigar el síntoma, pues desde luego que los policías también en defensa propia, así como las señoras cocinan el caldo en olla, la policía en defensa propia va a atender primero la atención particular de los vecinos porque saben que si no lo hacen el vecino puede protestar y hay más probabilidad de que le vaya mal y deja hasta el final lo que dice la estadística y la estrategia. Ese es el pequeño, gran problema en el que estamos metidos en todo el país, en ese sentido de tan solo de este tema de seguridad pública, sin hablar de otros temas. Adelante, por favor. Sí, adelante. De la teoría a la práctica hay mucha diferencia. A ver, repito. De la teoría a la práctica hay mucha diferencia. El ciudadano organizado es el que hace el trabajo para su comunidad. ¿Y quién es el beneficiario? El sistema. ¿Quién es el sistema? La autoridad. ¿Sí? Entonces de ahí se deriva la tolerancia, háblese de la inseguridad que estamos viviendo, como dice la vecina, ¿sí? La delincuencia viene de otras colonias, ¿sí? De Tepito brinca a la Juárez porque aquí hay una delincuencia que es de otro nivel, brincan a la Tabacalera porque ahí hay otra
hay mucha tolerancia por parte de la autoridad, háblese de la corrupción, impunidad y de las autoridades. ¿Dónde queda la voluntad del ciudadano que conoce su problema en su calle? Se perdió la cultura, ¿sí? Porque antes uno salía a barrer su pedacito y había comunicación con los vecinos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como representantes de la comunidad? Organizarnos más, ¿no? Porque de esto lo vemos, esa teoría la venimos escuchando desde que se comenzó lo del presupuesto participativo en el 2010, y la delincuencia organizada está peor ahora, ¿sí? Está más organizada. No, mucho más, ¿no? Por eso tenemos que organizar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? La prostitución, la drogadicción y la delincuencia organizada, ¿sí? Hablando de la policía, las patrullas, ¿sí? Aquí hay una patrulla que cubre un cuadrante, pero usted tiene razón, la mandan del otro lado, ¿sí? Y la de allá la mandan acá. En ese lapso es cuando el delincuente, en coordinación con la autoridad, es cuando suceden los actos delictivos, ¿no? La vecina dice que ha habido asesinatos, aquí hay muchas cosas que suceden en los bares, ¿no? Entonces, todo obedece a la corrupción, que es lo que dice el señor presidente, cómo la vamos a combatir con la denuncia ciudadana. Entonces nosotros como ciudadanos estamos organizados. Y con la incidencia, que es un tema latosito, a veces incómodo, para nosotros no, para el gobierno, a veces incómodo, pero con eso vamos a cerrar la parte de la incidencia y va a ser introductorio del tema de mañana. Mañana no se pierdan el siguiente capítulo porque vamos a hablar mañana sobre la transparencia. Cómo acceder a la información pública, que ya está, únicamente es cosa de que sepamos bajar esa información y sepamos. Pero regresamos al tema, vamos a cerrar ahorita con la parte de incidencia, no sé si quiere comentar algo adicional. Muchas gracias. Bien, vamos al siguiente diapositiva, pensar con sentido público. Pensar con sentido individual, ya vimos, cada quien en su rompecabecita chiquito, en su piececita de rompecabezas. Pensar con sentido público, ahí se quedó la imagen, regrésala, ahí está. Era esta. La segunda imagen, se ve el rompecabezas armado donde todos lo levantamos. Eso cambia completamente el escenario. Ya no es cada quien arriba de su pieza de rompecabezas. Es el rompecabezas en conjunto cargado por la colectividad. Son las mismas piezas, son las mismas personas, lo que cambió es la estrategia y la actitud. En lugar de pensar en lo individual, mi pieza de rompecabezas y yo, es pensar con sentido público, es el rompecabezas y nosotros. Así de gráfico y así de interesante y profundo. Cuando adquirimos el pensamiento con sentido público, obtenemos dos ventajas que anulan las dos desventajas del anterior modelo. Primero, pensar con sentido público, es decir, adquirir una visión de conjunto como un problema de todos, que es de hecho lo que ya ustedes hacen, especialmente los que están en la Copaco. De alguna forma adquieren una nueva visión o no. Realmente ustedes en sí mismos han sentido que ven distinto a como ven los vecinos. Es que el vecino se queja de su tiradero de la basura aquí. Si supiera que más bien es el problema del servicio de limpia que bla, 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 bla. Bueno, ya estamos pensando a otro nivel. Ahora tenemos que hacer que el mayor número de personas en La Juárez y en cualquier lugar adquiera ese nivel de pensamiento y quienes ya lo tengan lo perfeccionen. Y una forma de perfeccionarlo es en principio saberlo nominar. Eso es pensar con sentido público. Lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy madurando como Copaco o como vecino comprometido a ejercer liderazgo en La Juárez es precisamente aprender más y perfeccionar mi formación cívica.
eso que ustedes han experimentado o están experimentando, o quienes no, valdría la pena que experimenten, que es elevar el nivel de visión, en lugar de ver solo la pieza del rompecabezas, ver todo el rompecabezas. Eso es pensar con sentido público, que por eso se reducía. Una forma de frasearlo como una buena manera es decir que pensar con sentido público es todos preocuparnos por todos. De tal manera que eso tiene estas dos ventajas. La primera, pensar con sentido público, ese sí es útil para resolver problemas. El individual solo resuelve síntomas. El pensamiento público se concentra en entender y atender las causas. Es que no pasan por los gatos muertos que tiran aquí sobre la calle porque pues ya como Copaco, pues ya vean 3 casos, 4 casos y no los levantan. Ya fui a la alcaldía, ya pregunté y descubrí que el problema es que los camiones no están autorizados, no hay una normatividad que los permita, los obliga a levantar animales muertos. Entonces, si se dan cuenta, al entender el problema de conjunto, no solo ese gato que está tirado ahí, suena agresivo un gato, una rata, que me gustan los gatos, esa rata muerta que está ahí, que no le levanta la basura, no es un problema ya aislado, yo lo entiendo y lo percibo como un problema porque hay varios casos y es un problema de todos. Y entonces ya no hablo de esa rata muerta, sino del problema de los animales muertos en la colonia Juárez. Y entonces, al entender el problema de conjunto, empiezo a entender también la posible solución de conjunto y entonces cualquier acción que haga será una atención de conjunto. Y eso es una maravilla, porque es así cuando se eleva el nivel de participación, pensar con sentido público. La segunda cosa importante también es que el pensar con sentido público y el actuar con sentido público amplifica el efecto de la intervención gubernamental. ¿Por qué? Porque si tengo la visión de conjunto, entonces ahora sí estoy optimizando los ingredientes de la cocina, el gas y los trastes para cocinar para todos. Igual acá, estoy optimizando esa patrulla, sus horas recorridas, sus kilometrajes recorrido, las llantas que se desgastan, la gasolina que se consume, por decir de ese tema, pero también en cualquier otro tema, estamos optimizando recursos porque entonces estamos generando estrategia de conjunto. Por eso preguntaba, y qué bueno que ya están surcando por ese mar, de que se sienten con la policía y con un planote de la colonia empiecen a armar estrategia. A ver, aquí y aquí y aquí. En estos lugares hay a tales horas esta conducta. Vamos a hacer un rondín para que tales días a tales horas la patrulla vaya, aquí estratégicamente se mete hasta callejón, venga aquí, venga acá, vamos a probar qué tal funciona. Si vemos que lo único que pasa es que la gente se mueve del lugar, volvemos a rearmar la estrategia hasta que se harten y se vayan a la Roma. Espero que no estén escuchando público de la Roma, pero a otra colonia. Entonces, eso es actuar con sentido público. Si se dan cuenta, realmente eleva muchísimo el nivel. Ya no son solamente personas quejumbrosas por jalar la cobija para su lado, sino personas organizadas para ver cómo hacemos para que la cobija nos dé calor a todos. Adelante. Pero de hecho, lo que estaba diciendo precisamente, mandar hacia otras colonias seguiría siendo pensar en sentido individual, ¿no? Porque entonces estamos mandando el problema de aquí hacia otro lado y este sería un síntoma y lo demás entonces ya sería un problema total. Y te imaginas si elevamos el nivel y logramos que en la alcaldía suceda que el mayor número de copacos funcione así y entonces los de la Roma, bueno, a veces el dolor, a mí me pasó en Iztapalapa, cuando yo fui presidente de mi colonia, en las figuras de aquel entonces, de los 90s del siglo pasado, perdonen los millennials, pero yo soy del siglo pasado. Bien, en esos entonces se llamaban presidencias de colonia. Con el trabajo en la colonia, lo único que logré es de que ya no robaban en la colonia, robaban en la de al lado. El presidente de la colonia de al lado se vino a quejar. Oye,
tus grupitos de gente que todos sabemos que son de tu colonia ya no saltan allá, pero saltan en la mía. Oye, no me reclames a mí, haz lo que yo. Y entonces, haciéndolo así, lo aventó a la otra colonia. Y entonces, bueno, finalmente así es como también forzas al sistema a que empiece a funcionar para bien. Oye, en la Juárez funcionó y en la Roma se quejaron un rato, pero nos copiaron y funcionó, y se fue luego a la Condesa y luego a otra colonia, y entonces de repente ya se convierte en una política regional. Y oye, muy buen comentario porque nos permite entrar al siguiente tema. Vamos al siguiente y luego a la siguiente. La incidencia en asuntos públicos. A ver, si yo adquiero el pensamiento con sentido público, ya estoy elevando el nivel de mi participación, ya estoy combinando mi color azul de la participación social, ya estoy mezclándole un buen amarillo con la participación ciudadana y elevo el nivel hacia la incidencia en asuntos públicos. Y la incidencia en asuntos públicos ya es meterse a modificar por entero políticas públicas. Ya no solamente atender y mitigar problemas de donde yo vivo, es alterar para bien el sistema social en el cual yo estoy adentro, que es de lo que todos nos quejamos. Lo que pasa es que esta parte la tenemos que tener bien precisa, aprendida y irla desarrollando en la práctica, porque esa es la clave fundamental para poder mover el sistema social, incluyendo sus gobiernos. Incidencia en asuntos públicos. Bueno, ahí menciona un poco de concepto. Cuando ejercemos la participación social, que ya platicamos qué es, lo que estamos haciendo es gestión social. Cuando ejercemos la participación ciudadana, aquella que se preocupa, ¿qué dijimos? Por todo el sistema, lo que estamos haciendo o lo que podemos, estamos ya en la ruta de hacer algo que se llama incidencia en asuntos públicos. Y esta incidencia en asuntos públicos nos marca algo muy interesante. Para la gestión social no es necesario salir de la comunidad. Si quieres, sal, pero no es necesario. No es necesario ir a la alcaldía. Si quieres, perfecciona tu acción social y ve, pero no es indispensable. Puede haber personas de la colonia Juárez que hagan mucho trabajo comunitario y jamás hayan ido a la alcaldía. Y son gente que hace gestión social, ejerce la participación social. Porque para la acción social, recuerdan los dibujos de los leones y las abejitas, es algo natural, no es necesario demasiada ciencia ni demasiada vinculación con organismos externos como el gobierno para poder hacer actividad social. Pero si lo que queremos es incidir en los asuntos públicos, ahí sí, es necesario, es indispensable la interacción con los organismos gubernamentales. Y eso en la práctica ustedes lo van a ver y lo van a sentir. Para poder lograr un poco, sea en el nivel de mitigación de síntoma o empezar a coordinarse un poco con sentido público, con su patrulla, pues vas a estar aquí adentro y con la patrulla ahí la libramos y todo. Pero ¿qué pasa si exactamente lo que tú dices? Oye, sí, medio se solucionó aquí, pero se fue a la otra colonia de al lado. Y de la colonia de al lado nos aventaron cosas para acá. Entonces, ¿qué sucede? Ya estás dándote cuenta que ya no te alcanza un trabajo geográficamente tan pequeño. Tienes que elevar el nivel y lo que tienes que hacer es ir a la alcaldía, si se dan cuenta, a fuerza vas a tener que ir a la alcaldía o a alguna institución gubernamental y decir, a ver, alcaldía, yo quiero formar parte de tu comité de participación, de tu comité de seguridad pública de la alcaldía Cuauhtémoc, que es el organismo colegiado donde se toman las decisiones y se diseñan las políticas para toda la alcaldía, porque quiero aportar ideas de cómo solucionar determinado problema, no solo en la Juárez, sino en un polígono mayor. Y entonces tienes que entrar al terreno de incidir en las políticas públicas. ¿Qué te pueden decir? Te pueden decir, sí, cómo no, adelante, pasa, inscríbete al comité, perfecto. O te pueden decir, ojalá y no sea el caso de aquí, pero es que no hay comité de seguridad pública. Bueno, pues está bien,
5 escalones abajo, pero pues entonces, ¿sabes qué? Te solicito que se constituya el Comité de Seguridad Pública y cuéntame como el primero. Y voy con el de la Roma para que seamos 2 y vamos a ver cuánto los constituimos. Ese es entrar en el terreno de la incidencia en políticas. Ya no es solamente ser usuario del sistema. ¿Ya no había? ¿Siguiente diapositiva? ¿Sí hay? ¿Ya no hay? Entonces para atrás. Para atrás. Sí, la siguiente, perdón. Ahí está. Para la gestión social, solo se requiere ser buen usuario del sistema. Y entonces ahí ustedes empiecen a medirse. Y empiecen entonces también a calibrar sus propias metas. Ok, yo hago gestión social aquí en La Juárez, soy un buen usuario del sistema. ¿Qué es un buen usuario del sistema? Si tenemos que atender trámites, ¿qué se utiliza o qué mecanismo se utiliza en la alcaldía? Lámpara fundida, cortar un árbol. ¿Cómo? El CESAC, la ventanilla única, la VD. O sea, hay varios mecanismos, hay varias plataformas. El teléfono también, hay varios mecanismos. O sea, tú te conviertes en un especialista en esos mecanismos y te lo aprendes. ¿Quién de aquí se ha leído el catálogo de trámites y servicios del gobierno de la Ciudad de México? ¿No? ¿Todavía no? Hay que leérselo, esa es la maravilla. Ahí están todos los trámites que tienen que hacer, los requisitos que piden, cuánto tardan, si procede afirmativa ficta o no, que quiere decir que si meto la solicitud y el gobierno no me responde, en tanto tiempo automáticamente me dice que sí o me dice que no, o sea, ahí, dependiendo del trámite. ¿Cuánto cuesta? Si es que hay un costo, es una maravilla. Entonces ahí yo puedo tener todos los trámites. En una ocasión me encontré con una representante de Copaco que me quería expulsar de su colonia. Es que luego de repente así son, no se crean. Fui a dar un curso y pues, como fue un curso que no se organizó con la Copaco, pues entonces según estaba en un ejercicio de invasión, bueno, así hay gente. Pero bueno, el punto es de que ella decía que no era necesario que formara la Copaco ahí porque ella conocía todos los trámites de la alcaldía y de la ciudad. Digo, no, pues felicidades, porque yo ni en sueños pensaría en conocer todos. Felicidades porque usted se conoce los casi 200 trámites de la Ciudad de México. Dice, ¿200? Sí, 200. No, pues yo hablaba como de 5, que son los que me sé. Entonces, tiene su chiste esto de estar aquí. El gestor social, si bien no tiene que tener una memoria fantástica, sí tiene que conocer los trámites fundamentales. Y con eso hace una buena gestión social. Pero ojo, eso no alcanza para lograr a los grandes cambios. Por eso estamos aquí, para comprender qué es lo que se alcanza y hacia dónde tenemos que enrutarnos, hacia la incidencia. En la incidencia no basta con que seas un buen usuario, necesitas aprender a influir en las políticas públicas. E influir en las políticas públicas es comenzar a trastocar los órganos y los lugares y los espacios donde se toman las decisiones públicas para que tú estés incluido ahí y tú puedas aportar a esa decisión pública. Esa es la incidencia pública. Por eso hay también una suerte de efecto. Los gestores sociales, las personas que hacemos participación social, regularmente somos bien vistos por nuestros gobiernos, porque realmente en el fondo les estamos ayudando. Pero los que nos dedicamos a incidir en políticas públicas o a incidir en asuntos públicos, ya no nos ven tan bonito. De hecho, los gobiernos ya nos empiezan a ver feo,
porque ya no es solamente ser simples usuarios de la ventanilla única, ya no es solamente ser simples receptores de la patrulla del cuadrante, ya es empezar a abordar en decir, oye, tú tienes un comité de turismo y yo considero que manejado de mejor manera, el turismo que de repente anda cruzando por aquí en la Juárez de rebote, pudiera generarnos beneficios que actualmente no nos genera. Y entonces, desde el Comité de Turismo de Cuauhtémoc, quiero proponer que, algún proyecto. Oye, es que resulta que hay mucha gente flotante y el tráfico está horrible. Y considero que la política de movilidad podría mejorarse si aplicamos estas 3, 4 prescripciones o reglas. Y quiero formar parte de la Comisión de Movilidad de la Alcaldía, porque quiero proponer, incidir, proponer acciones para ese sentido. Ese es el nivel, el nuevo nivel en que tenemos que estar en la participación. Entonces, ¿se dan cuenta por qué se requieren los 2 colores? Queremos verde, solo me sale el azul, pues es que solamente tienes participación social. Tienes que meterle amarillo, no hay de otra. Tiene que haber participación ciudadana en el sentido de reflexión para mejorar todo el sistema. Tenemos que desarrollar mejor el sentido público, en el sentido de poder tener una óptica mucho más desarrollada para ver por el bien de todos y en función de una estrategia para todos, y tenemos que brincar, o más bien adicionar a nuestras capacidades como gestores sociales, desde las Copacos o desde nuestro rol que tengamos como líderes vecinales, adicionarle, además del gestor social que ya soy, perfeccionarme para el servicio de los demás como un buen agente de incidencia, de empezar a enrutarnos a la capacidad de poder influir en las decisiones públicas. ¿Me van a ver feo? Sí, espero que no, pero posiblemente sí. A veces hay políticos bastante abiertos y alivianados, qué bueno. A veces no, pues ni modo, pero es parte pues de lo que tenemos que transitar. Si lo que queremos es una Colonia Juárez verdaderamente verde, funcional y armoniosa, de pronto un poco como queremos verla todos. Hasta aquí no sé si haya de cierre algunas preguntas, no sé si del público de Facebook, de pronto haya algún comentario de ahí. A ver, mencionas primero el Facebook y ahorita nos permite. Sí, tenemos algunos comentarios de las personas que nos están viendo en Facebook. Klaus Days dice y comenta que es muy alto el índice delictivo y tenemos miedo. Maritza Gabriela García Encino dice, yo soy Copaco, y cuando las instrucciones gubernamentales no te hacen caso, ¿a quién recurrir? Nos pregunta Maritza. No sé si quieras comentarle, Pedro, contestarle. Y cuando claro que sí, ahorita en la Colonia Juárez estamos muy a tiempo, todavía a tiempo. ¿Por qué? Porque es una urbana, está enclavada en una buena zona de la ciudad y con todo de que empieza ya a haber importantes temas de seguridad, todavía es una seguridad de relativo bajo impacto y bastante controlable, porque estamos rodeados de más ciudad. No esperemos a que se ponga más grave. Estoy pensando en el oriente de la Ciudad de México, donde ahí ya es tierra de nadie, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco Chico, Chalco Grande, todas esas regiones que son mucho más complicadas, donde de pronto por no haber hecho algo a tiempo organizado, realmente ya están en un nivel bastante grave de delincuencia. En Chalco, donde de pronto llegan a sus tocadas de música en la esquina con alto volumen, 2, 3 camionetas con gente armada con arma larga. No lleguemos a ese nivel en la Juárez. Porque en ese nivel ya no es un asunto, de hecho, por eso hay que elevar el nivel, porque cuando se llega a un cierto nivel de inseguridad, ya no es un asunto de índole vecinal, ya no alcanza lo vecinal.
Yo no veo quién en su sano juicio salga en la noche con esa camioneta de hombres armados a decirle, disculpe, honorable caballero de arma larga, podría bajarle a su música porque no me deja estudiar. O sea, no creo que vaya a suceder algo bueno después. Realmente ni la patrulla va a ir. Entonces estamos a muy a tiempo de empezar a elevar el nivel. Me parece que en ciertos niveles de violencia de la Ciudad de México, quizás aquí en La Juárez ya está empezando a sentir, pero insisto, todavía podemos meter reversa a buen tiempo antes de ser Chalco, antes de ser Ixtapaluca, antes de ser Chimalhuacán, es de que ustedes pueden ahorita elevar el nivel y empezar a hacer un trabajo de estrategia con pensamiento de sentido público. A ver, patrulla, no es de que tomes notita y a ver cuándo nos atiendes. ¿Cuándo nos sentamos a ver el plano? No, es que tiene que hablarlo con mi jefe. Si se dan cuenta, tenemos que entonces empezar a abordar a fuerza al nivel de la incidencia. Ah, ok, vamos a hablar con tu jefe. A ver, base plata de aquí de Cuauhtémoc, ¿cuándo nos sentamos con la Copaco y los vecinos interesados? Pero sentarnos no a planear, no que notes nuestras quejas individuales en tu libretita, no, a que en plano en mano nos pongamos a analizar cómo suceden los modus operandi de los principales eventos. Es más, tráete de una vez tus informes policiales homologados y las fatigas de tus policías, las más relevantes, para que con base en eso veamos cómo han sucedido los asaltos, los robos a los oxxos, los transeúntes, si quiénes los han cometido, y con base en esos datos comenzamos a planear entre todos una estrategia. Eso es pensar con sentido público. Eso es lo que necesitan, contestando un poco a nuestra compañera que preguntó de Facebook, ¿cómo le podemos hacer para que nos escuchen? Pues es que tenemos el poder, no es que me escuches, te exijo que me escuches y quiero formar parte del comité, y en ese comité no nomás vengo aquí a escucharte un informe o algo aburrido, sino que quiero en verdad trabajar. Mi tiempo es oro. Vengo aquí de voluntario, pues por lo menos que te exijo es que sea de alto rendimiento mi tiempo. Cuando nos sentamos 2-3 horas, que yo voy a dar de mi tiempo, a planear. Eso es pensar con sentido público y eso es incidir en política. Nunca lo hemos hecho. Bueno, igual, eso es igual que, ¿quiénes de aquí saben nadar? Tú sabes nadar. ¿Se lanzaron de primera vez al agua ahí a la de 3 metros? ¿Sí? Voluntariamente no. Bueno, pero sí, no te lanzas así. Primero, si eres muy miedoso, te sientas en la orillita, metes los pies para ver la temperatura y dices si te animas. Y ahí te metes primero en el chapoteadero de niños, donde te llega a las rodillas, y ahí vas caminando hasta que ya sientes confianza, y llega un día en que efectivamente tú ya empiezas a nadar, y a nadar bien. Igual acá, esto que le estoy platicando suena poético, suena bello, pero suena bien difícil hoy pararme con la alcaldesa y decirle, oiga, quiero formar parte del comité de turismo, porque tengo cosas inteligentes que decir para el turismo, que beneficien a la colonia Juárez. Suena latoso, ¿cómo le hago? ¿Me animo o no me animo? Bueno, esto es igual que nadar. Se puede ir progresivamente avanzando. Y si no hay alguna otra pregunta o comentario, cierro la sesión de hoy, porque además creo que también ya el tiempo, tan rápido, ya va a ser el cierre. Cerramos con esto. E insisto, no se pierdan la sesión de mañana, donde vamos a hablar de una de esas herramientas maravillosas que han surgido en los últimos años, que nos permite tener elementos y herramientas para que toda esta idea de cómo ejercer el pensamiento con sentido público y la incidencia en asuntos públicos pueda materializarse. ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? ¿Qué tengo a mi disposición? La transparencia es algo muy poderoso. No se lo pierdan mañana. Un gusto de haber estado con ustedes, muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo y visitando en Facebook, a todos los aquí presentes, pues caray, les agradezco que hayan estado en esta concurrida reunión y hermosa velada de hoy. Muchas gracias.